Xenofobia es aquellos que odian lo nuestro, ¿no? Que humillan a nuestro pueblo y que ponen a los de fuera por encima de los nuestros y de los intereses de los nuestros, ¿no? Prefieren, en este caso, siempre al de fuera. Hay españoles que tienen que dormir en la calle, en el cajero automático de un banco, mientras cuando entran población extranjera de forma ilegal a este país, lo alojan en hoteles de 5 estrellas. Los andaluces tienen miedo de salir a la calle y las andaluzas tienen miedo de salir a la calle, los padres tienen miedo de la vuelta o que sus hijas salgan por la noche para ver cómo vuelven a casa. Y hemos llegado aquí con este gobierno de los del Peugeot, que era el electricista, el portero de puticlub y el maestrillo hijo de banderillero torero. Que se tache a esta formación política de xenófoba, pues a nosotros nos parece estúpido, ¿no? Porque nos llaman xenófobos, pero lo que en realidad estamos haciendo nosotros es denunciar esa endofobia, y endofobia es aquellos que odian lo nuestro, ¿no? Que discriminan a los españoles y a los andaluces, que humillan a nuestro pueblo y que ponen a los de fuera por encima de los nuestros y de los intereses de los nuestros, ¿no? Porque prefieren, en este caso, siempre al de fuera, que es al que defiende, ¿no? Un ejemplo claro. Mire usted, y lo tienen que saber los andaluces, un menor no acompañado cuesta a la Junta de Andalucía 54.000 euros, mientras en este país tenemos señoras viudas con una cierta edad que tienen que sobrevivir con 600 euros al mes, ¿no? Mientras un joven andaluz no puede acceder a una vivienda, pues tenemos que ver cómo se gastan 54.000 euros anuales en atender a los menores no acompañados, ¿no? O tenemos que ver y soportar, lo podemos ver aquí en la puerta de este Parlamento, como hay españoles que tienen que dormir en la calle, en el cajero automático de un banco, mientras cuando entran población extranjera de forma ilegal a este país, lo alojan en hoteles de 5 estrellas. Por eso preocupa a los andaluces el tema de la extranjería ilegal que está entrando de forma masiva en Europa, en España y en Andalucía. Y eso es un problema que, según nos dice el Centra, es de los primeros que preocupan a los andaluces. Luego ustedes, de forma objetiva, deberían atender ese problema. Y no hablar de xenofobia. ¿Por qué no hablan ustedes de endofobia? Y los españoles y los andaluces no son tontos, lo están viendo todos los días en sus barrios, porque están viendo sus barrios degradados absolutamente. Los andaluces tienen miedo de salir a la calle y las andaluzas tienen miedo de salir a la calle, los padres tienen miedo de la vuelta o que sus hijas salgan por la noche para ver cómo vuelven a casa. Y eso tiene que ver, en este caso, con el tema de la criminalidad que está provocando este fenómeno. Ha nombrado usted, ha sido noticia Torre Pacheco. Mire usted, a nosotros Torre Pacheco pues no nos parece, no sé, paradigma de nada, porque Torre Pacheco es un fenómeno aparte de aquello que está ocurriendo de forma general en prácticamente toda la nación, en toda España. En sitios donde hay más población, por ejemplo en Cataluña, el fenómeno se agranda y se agrava, ¿no? En Cataluña tenemos una población reclusa de extranjeros que prácticamente alcanza ya el 50%. Luego, no ligar, en este caso, la inmigración ilegal y masiva que está soportando Europa, España y Andalucía con el tema de la criminalidad nos parece no atender a la realidad. Se nos tacha de xenófobos. Yo le requiero a usted que tache a estos partidos de endófobos, ¿no? Porque es absolutamente claro que existe un odio a lo nuestro, a los nuestros y a los españoles, poniendo por delante intereses extranjeros. Nosotros lo tenemos claro. Esto es un fenómeno que no vamos a dejar de denunciar y vamos a poner siempre por delante a los nuestros con respecto a aquellos que vienen de fuera. Así lo estamos haciendo en todas las iniciativas que estamos presentando últimamente, porque tiene que haber siempre un español por delante de alguien que viene de fuera. Pero estamos cansados de ver, por ejemplo, cuando se da vivienda pública,
y una noticia que también pueden dar ustedes en los noticiarios de Canal Sur, cuando se da vivienda social, si vemos las listas, pues son los españoles los que quedan los últimos siempre, ¿no? Si nuestros jóvenes no pueden iniciar una vida, tienen que compartir una habitación en un piso compartido, compartir las bardas de un frigorífico, al final los que se ven privilegiados para el acceso a una vivienda pública y social son aquellos que vienen de fuera. Pues nosotros preferimos a los nuestros, preferimos nuestros jóvenes, preferimos a los españoles y a los andaluces por encima de los que vienen de fuera, porque nos parece hacer justicia. Eso del buen samaritano. El buen samaritano que bueno, se dice que tenías que dar de beber al sediento y de comer al hambriento, ¿no? Pero si el buen samaritano hubiese metido a 7 extranjeros en su casa, que se hubiesen comido el pan de su hijo y hubiesen abusado de su hija, no sería el buen samaritano. Luego ustedes están muy lejos de ser el buen samaritano, están poniendo en riesgo la población española y nosotros vamos a denunciar siempre eso. Segundo, se nos ha calificado de populistas. Yo haría revisar quiénes son los populistas aquí. Aquí empezaron a gobernar este país los socialistas de Felipe González, que crearon la cultura del pelotazo, que tuvieron numerosísimos casos de corrupción, fíjense, que nos pueden sonar ahora, en el año 2025, como aquello que se producía a finales de los 80 y primeros de los 90, ¿no? Tuvimos un director de la Guardia Civil que tuvo que huir a Laos, que se gastó el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil, que tuvo que ser capturado allí, y le podría decir cientos de casos de corrupción, incluso los de la financiación ilegal de Filesa y Malesa. Y hemos llegado aquí con este gobierno de los del Peugeot, que era el electricista, el portero de puticlub y el maestrillo hijo de banderillero torero, que han llegado a tener el poder absoluto de este país para hacer lo que han hecho, por ejemplo, con la ley de amnistía, que es una de las mayores traiciones de España. Eso es populismo y no lo de Vox. Lo de Vox, lo que está haciendo, en Vox lo que estamos haciendo es denunciar eso. Por lo tanto, dos cosas. Ni somos xenófobos, porque no lo somos. En nuestro partido hay gente de todas las razas y condiciones. Yo me considero un hispanista y adoro la hispanidad, porque los españoles fuimos allí a aquellas tierras al mestizaje con aquellas gentes. Por lo tanto, aquí no hay ninguna razón ni de raza ni de otro tipo, pero los que son unos xenófobos y odian a lo nuestro y a los nuestros y están poniendo en peligro a los nuestros son los dos partidos del bipartidismo. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.